Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a volver a hacer un pequeño, espero que sea pequeño, vídeo acerca de la traducción del Nuevo Mundo. Pero antes quiero hacer una precisión. Yo no estoy haciendo estos vídeos ni haciéndome pasar por pastorcito, ni ancianito, ni curita gaucho. Tampoco estoy haciendo estos vídeos como un docto en la información o en los estudios de las escrituras. Porque yo simplemente soy una persona normal como todos ustedes que aprendió algunas cosas de la Biblia estando dentro de la secta. Y han transcurrido 18 años desde que yo me salí de la secta y ya les explicaré los motivos y cómo fue. Pero de verdad, tengan la plena seguridad que soy una persona feliz. Tampoco me considero que he perdido el paraíso ni nada de eso. Me siento un hombre libre, con una linda familia y con buenos hijos. Así que hoy quiero hablar acerca de la traducción del Nuevo Mundo. Primero vamos a hablar sobre los traductores. Cómo el comité traductor creó la propia Biblia de los Testigos de Jehová. En realidad, yo diría que la traducción del Nuevo Mundo no es una Biblia, es una interpretación de la Biblia. Desde que salió la primera edición, muchos son los doctos bíblicos que la han criticado, su manera de traducir a otros idiomas el contenido de los manuscritos. Cuando se trató de conseguir los nombres de los miembros que formaron el comité que tradujo la traducción del Nuevo Mundo, la Sociedad Watchtower rehusó categóricamente revelar la identidad de los miembros del comité traductor. Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo. No fue producida con el objetivo de crear o sostener, dicen ellos, la memoria de hombres. Con esta breve explicación se trató de eludir el identificar a los miembros del comité traductor, pero al eludir la identidad de los miembros del comité de traducción, se evitaba tener que dar explicaciones sobre la idoneidad de sus traductores y su preparación académica. Nadie se hacía responsable del contenido y se daba a entender que otras traducciones y versiones tampoco tienen un comité de traducción. Así que al identificar sus traductores le restan de alguna manera la gloria y alabanza que se debe solo a nuestro Dios, dicen ellos. A pesar de ello, no contaron con algunos factores ajenos a ellos mismos. Ellos evitaron decir quiénes fueron los traductores para no llamar atención a su preparación académica y también evitar algo que tiene que ver con los derechos de autor y otras cosas. Entonces hemos aprendido con el tiempo cuáles son algunos de los miembros de este comité de traducción. Se sabe con casi absoluta seguridad que los componentes de dicho comité fueron
Frederick W. Franz, el tío de Raymond, después hablaremos de Raymond. Nathan Knorr, el presidente en ese momento de la Watchtower. Albert Schweitzer, también fue presidente. Milton Henschel y George D. Gangas. Todos estos creo que están muertos actualmente. Everett R. Storm, editor de Gospel Banner, publicación oficial de la Iglesia Misionera Unida, acusó a los testigos de Jehová de producir su propia Biblia adulterada. Eugenio Dayans, Proceso de la Biblia de los Testigos de Jehová, de 1983, página 31. Curiosamente, el doctor Martin dice que en una prueba del fiscal de Escocia del 24 de noviembre de 1954, el fiscal de Escocia del 24 de noviembre de 1954, entre Walsh y Latham, Frederick W. Franz admitió bajo juramento que no podía traducir Génesis 2:4 del hebreo, un versículo que cualquier estudiante de primer curso de hebreo en un seminario teológico podría traducir. Después de repasar los datos, el doctor Martin concluye que el Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo no merece ningún respeto porque no habría ningún traductor reputado con títulos reconocidos en exégesis. Exégesis es la explicación de la Biblia, y la hermenéutica es la interpretación, y la epistemología el fundamento y el método del conocimiento científico. O sea, esta gente no tenía estas cualidades. Así que ningún traductor reputado podría reconocer como válida esta traducción. En el año 1983, como dijimos, el sobrino de Frederick Franz, el cuarto presidente creo que fue de la Watchtower, Raymond Franz, antiguo miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová y sobrino de este Franz, escribió el libro titulado Crisis de Conciencia. Crisis de Conciencia y En Busca de la Libertad Cristiana son dos libros extraordinarios escritos por este señor que le han abierto los ojos a miles de personas en el mundo. Él se hace eco de que la traducción del Nuevo Mundo, este antiguo miembro del cuerpo gobernante, no menciona el nombre de ningún traductor y es presentada como el resultado del trabajo anónimo del New World Translation Committee, o Comité de Traducción del Nuevo Mundo. Pero en realidad los miembros de ese comité eran las personas que ya he mencionado antes. Raymond dice que era el único, el hermano Frederick Franz, el tío de Franz. Frederick Franz era el único con un suficiente conocimiento de lenguas bíblicas para intentar una traducción de esta clase, porque había ido durante 2 años a estudiar griego a la Universidad de Cincinnati, pero no había estudiado hebreo, sino que el hebreo lo estudió de forma autodidacta. Actualmente el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová tiene un sistema simplificado de distribución de literatura y por lo que no cobra, ya saben ustedes que pide una contribución. Así que ya sabemos el motivo
por el cual se evitó que hubiera responsables, porque no había realmente un comité de traducción capacitado. Dijimos que esta traducción no debe ser vista como un hecho fascinante, tampoco como un hecho original. Parece ser que lo fascinante que tiene esta traducción es que la última que han hecho, una gris, aguanta que le pase un coche por arriba, etcétera, etcétera. O sea que, vamos a decir, el soporte es bastante resistente, pero lo que hay adentro no resiste el poder de la investigación erudita. ¿Mm? Han llegado al extremo de quitar, modificar y dar significado a un sinnúmero de palabras y párrafos. Se calcula que más de 300 interpolaciones hay. Yo no me voy a detener en esta charla en todas las interpolaciones, que solamente mencionaré algunas, pero son infinidad, infinidad. Con estas interpolaciones o la utilización de artículos delante de algunas palabras, cambian la estructura y adaptan la interpretación de la Biblia a su doctrina. A veces una misma palabra, bajo distintas circunstancias, tiene distintas traducciones. Y no es que la misma palabra siempre significa lo mismo. Por lo tanto, esta es una traducción falseada, realizada por quienes no tienen la más mínima preparación para llevar a cabo esta tarea. Y entonces constituye una auténtica aberración. Hay una cantidad de comentaristas que a algunos les voy a mencionar. Aquí dice: el doctor A. Huckeman no es una versión objetiva del texto sagrado, sino una obra llena de prejuicios que han metido de contrabando en el texto de la Biblia para hacer toda una serie de doctrinas particulares del jehovismo. Esto lo dice en The Four Major Cult, 1963, página 238. El doctor Bruce M. Metzger, de la Universidad de Princeton, profesor de lenguaje y literatura del Nuevo Testamento. Una horriblemente mala traducción, errónea, perniciosa, reprensible. Si los testigos toman esta traducción en serio, son politeístas. El doctor William Barclay, de la Universidad de Glasgow, Escocia, una traducción que es gramaticalmente imposible. Es abundantemente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual. El doctor Samuel J. Mikolasky, de Zúrich, Suiza. Esta construcción anártrica usada sin el artículo no tiene el mismo significado que el artículo indefinido un tiene en inglés. Es algo monstruoso traducir esta frase como la palabra era un Dios, de Juan 1.1. El doctor James L. Boyer, del Seminario Teológico de Winona Lake, Indiana. Nunca he oído ni leído ningún erudito del griego que concuerde con la interpretación de Juan 1.1, en la que insisten los testigos de Jehová. Nunca se ha encontrado con uno de ellos, los miembros de la sociedad Wattower, que tenga conocimiento del idioma griego. El doctor Philip Harner, de la Universidad de Heidelberg. El verbo precedente a una forma anártrica probablemente significaría que el logo era un dios o persona divina de cierta clase, perteneciente a la categoría general de teos, pero un ser distinto de jo-teos. En la forma de Juan que Juan usó, la palabra teos está colocada al principio para énfasis, lo cual descarta por completo la traducción de un dios.
El doctor B. F. Westcott, cuyo Nuevo Testamento en griego es usado en la traducción interlineal del Reino de la Sociedad Wattower, el predicado Dios sobresale enfáticamente primero, como en Juan 4:24. Necesariamente no tiene el artículo. No se sugiere inferioridad de naturaleza por esa forma de expresión, lo cual sencillamente afirma deidad verdadera de la palabra. En la tercera cláusula se declara que la palabra es Dios, y de este modo se le incluye en la deidad. El doctor Eugene N. Nida, director del Departamento de Traducción de la Sociedad Bíblica Americana, responsable por la versión popular, el comité de trabajo bajo su dirección respecto a Juan 1:1. Hay una complicación solo porque evidentemente la traducción del Nuevo Mundo fue hecha por personas que no toman en serio la sintaxis del griego. Y hay más. Famosos eruditos de griego y hebreo que critican la traducción del Nuevo Mundo. Y hay infinidad de textos. Ustedes pueden ver cómo esta Biblia ha sido adulterada. No solamente en Juan 1:1, sino en Juan 10:38, en Juan 14:9 al 11, en Tito 2:13, en Colosenses 1:15 al 16, en Hebreos 1:8, en Hechos 20:28, en Romanos 9:5, en Lucas 22:19 al 20. Hay una infinidad de interpolaciones, aparecen palabritas entre corchetes, el cambio del significado. Pero vamos a ver el origen espiritista de esta Biblia. Los testigos de Jehová citan la traducción del Nuevo Mundo efectuada por un sacerdote católico, Johannes Greber, para avalar la traducción que realizan de este texto bíblico. Esto ustedes lo pueden ver en el libro Asegúrense de todas las cosas, en la página 489, este libro editado en 1965. Lo que ocultan, como es su costumbre, es que la traducción de Greber es posterior al abandono de los hábitos sacerdotales de este espiritista. Abandonó el sacerdocio y siguió a su esposa, que era una medium espiritista, y entonces ahí realizó su traducción. Incluso especialistas afirman que el prefacio de la traducción de Greber, de Johannes Greber, este afirma que fueron los espíritus los que le ayudaron a realizar su traducción. Es más, algunos incluso afirman que la traducción de los testigos de Jehová es una copia de la de Greber. Por otro lado, este último autor explica que el término palabra utilizado en este versículo para definir a Cristo era utilizado por los Targumim, comentaristas interpretativos del Antiguo Testamento, en arameo para referirse a Yahvé. De esta forma que para decir Yahvé creó los cielos y la tierra, se indica que Memra, la palabra, creó los cielos y la tierra. Ese mismo Yahvé, según Juan, era el que se había hecho carne para salvarnos. Citas bíblicas, infinidad, donde se le cambia totalmente el significado a la Biblia. Pero, ¿sabe? No solamente
se han agregado interpolaciones y se ha cambiado el significado o el sentido para adaptarlo. Se han quitado textos de la Biblia, pero una cantidad impresionante. Por ejemplo, Mateo 18:11, en la traducción del Nuevo Mundo, Mateo 18:11 tiene unos guioncitos, no está. Pero sin embargo en la Reina Valera dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En la de los testigos no está. Mateo 23:14, en la de los testigos de Jehová, rayitas. Sin embargo, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor castigo. Y hay una infinidad de textos, Marcos 7:16, Marcos 9:44, Marcos 9:46, Marcos 11:26, Marcos 16:9 al 20, la cantidad de textos que han quitado. Juan 5:4, Juan 5:4, porque un ángel descendía del cielo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este texto no está en la 5:4, no está en la de los testigos. Y después Juan 7:53 al 8:11, un montón de textos. Cada uno, dice Juan 7:53 al 8:11, que no aparece en la Biblia de los testigos. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sería bueno investigar por qué han quitado. Pero, querido amigo o amiga, es testigo de Jehová, que como todos han fallado y hemos fallado. Ese texto que han quitado de la Biblia es el texto que muestra que Jesús conocía que somos pecadores y todos somos imperfectos. Y Jesús le dio un consejo únicamente
no peques más, ni la condenó. Es por eso que es importante investigar y ver que el Dios de verdad, el Dios de la realidad, el Dios que sabe todas las cosas, el que conoce los corazones, es el único que nos absuelve de nuestros pecados. Pero es un Dios que no admite la mentira y la estafa espiritual. Porque mire, para mí, el utilizar espiritualmente a las personas y abusar espiritualmente de ellas, para mí es un pecado tan grande como la trata de blancas, como el que vive del trabajo degradante de las personas. En este caso, viven de pisar y manosear los corazones de personas buenas, porque hay personas buenas que están ahí pensando de que sirven al Dios de la verdad, pero con toda lucidez, podemos decir que esta Biblia no es una Biblia de verdad. Esto es una interpretación privada de hombres. Y que el objetivo por el cual los traductores no aparecen no es un objetivo de dignificar al Dios de la verdad. Al contrario, es que los derechos de autor, de traducción, estén a nombre de la sociedad Wattower y no de un grupo de personas, por primer lugar. Y segundo, no poder justificar la capacidad académica, la ilustración académica de quienes tradujeron esto, porque han usado como base una traducción sucia de la Biblia. Leer de esta Biblia. Cuando yo empecé el instituto en mi ciudad natal, yo llevé la verde, porque se estudiaba, en el liceo se estudiaba la Biblia y se estudiaba algunos capítulos. Y mire, me hicieron problemas porque me la habían regalado. Me habían regalado una Biblia verde y pedían que se llevara una traducción Reina Valera, una Cipriano de Valera, o una Biblia de Jerusalén, o alguna otra traducción. Yo llevé la que tenía a mano. Literariamente, carecía de toda la belleza que tienen las verdaderas traducciones de la Biblia. Ellos dicen traducida al lenguaje moderno. Podríamos decir, la Biblia traducida y adaptada al lenguaje moderno para ser estudiada y aplicada por los borregos adoctrinados por los testigos de Jehová. Muchas gracias por su atención y espero no haber sido tan pesado. Había mucho más para tratar sobre esto, pero creo que con esto más que suficiente. Un abrazo y nos vemos la próxima.